La venganza será terrible. Hoy estamos de forma remota. Atención que mañana no estaremos en el Caras y Caretas, pero sí, seguramente la semana que viene. Hablaremos hoy de desertores de la literatura. Es decir, personas que escribían y un día resolvieron no escribir más. Hay un libro de Enrique Vila-Matas que se llama Bartleby y compañía y que, bueno, contiene fragmentos de la historia de la literatura que se refieren a personas que renuncian o que han renunciado a escribir. Y vamos a contar algunos casos curiosos. En la Navidad de 1936, Borges publicó un artículo en la revista El Hogar que titula así. El título es: sí. Enrique Vance ha cumplido este año sus bodas de plata con el silencio. En el artículo, Borges comienza diciendo que la función poética padece misteriosas interrupciones, lúgubres y arbitrarios eclipses. Y cuenta, en la ciudad de Buenos Aires, en 1911, Vance publicó La Urna, el mejor de sus libros, y luego enmudeció. Y dice, hace 25 años que ha enmudecido. Borges no sabía que el silencio de Vance, dice aquí, iba a durar 57 años. No, iba a durar muchísimo más. Duró 57 años, que fue cuando murió Enrique Vance, pero claro. Esa obstinación siguió después de su muerte y no publicó nada. Bueno. Este libro, La Urna, contiene un soneto que siempre me ha emocionado mucho, que se refiere a un espejo, y dice: hospitalario y fiel en su reflejo, donde a ser apariencia se acostumbra el material vivir, está el espejo, como un claro de luna en la penumbra. Pompa le da en las noches la flotante claridad de la lámpara y tristeza la rosa que en el vaso agonizante también en él inclina la cabeza. Si hace doble al dolor, también repite las cosas que me son jardín del alma, y acaso espera que algún día habite en la ilusión de su azulada calma el huésped que le deje reflejadas frentes juntas y manos enlazadas. Hermoso poema. Muy lindo. Hermoso poema. Pero Vance no volvió a escribir y nunca se supo por qué. En medio de este artículo acerca de Enrique Vance, Borges cita el abandono más famoso y más enigmático de la vida literaria, que es el de Arthur Rimbaud, que entre los 16 y los 20 años escribió poemas que deslumbraban a sus contemporáneos. Pero los últimos 17 años vivió otra vida, completamente alejado de la literatura. Ajá. Abandonó Europa, se enroló en el negocio de la venta de café y de armas. En sus cartas no hay ninguna referencia a la literatura, ni rastros. Tan solo por ahí le pide a un amigo unos cuantos libros y son todos manuales de ferretería o de cristalería o de agricultura. En vida solo había publicado un libro, Una temporada en el infierno, ¿no? En 1873. Una edición que pagó él con plata que le prestó la madre. De los 500 ejemplares solo se quedó con 5 o 6. El resto quedó en el almacén de la imprenta. No salió de ahí. Uh-huh. La imprenta era Put y compañía. Y en 1901 esos libros fueron descubiertos por el abogado León Loiseau,
Y nadie recordaba entonces al poeta de Charleville, como le decían. Pero, dice el cronista, fue un relámpago para los surrealistas, que lo volvieron un faro de la poesía nueva. No hay una carta, un ensayo, un registro de una conversación que explique este abandono de Rimbaud. No se sabe. Hubo también quien dejó de escribir para siempre por razones extrañas o vecinas a la locura. Por ejemplo, Guy de Maupassant no escribió más porque creía que era inmortal. Él había nacido en Normandía en 1850 y a su mamá, Laura de Maupassant, se le metió en la cabeza que el niño tenía que ser el mejor escritor de Francia y trazó un plan cuyo primer paso fue la contratación del escritor más riguroso del país para que le enseñara, Flaubert. Sí, Lo contrató a Gustave Flaubert. Luego de 20 años de lectura y miles de ejercicios de composición que fueron despedazados por el profesor Flaubert, Guy de Maupassant empezó a escribir, recién a los 30 años, y pronto se convirtió en una gran figura literaria. Escribió centenares de cuentos, varias novelas, teatro y artículos. Y el segundo paso, el segundo sueño de doña Laura, era conseguir que su hijo fuera nombrado como miembro permanente por la Academia Francesa, un lugar que le había cerrado las puertas al mismísimo Balzac, al propio Flaubert y a Émile Zola. Bueno, la madre de Maupassant lo intentó todo. Recepciones, sobornos, pero las puertas no se abrieron. Sin embargo, a Maupassant el hecho no lo afectó, por la sencilla razón de que se creía inmortal. Y claro, en tanto inmortal, no pudo escribir más, porque comprendió que no había apuro. La eternidad provoca inacción. El que es eterno es tranquilo, dijo alguien. Para comprobar su inmortalidad, hizo 2 experimentos arriesgados. Primero, se disparó un tiro en la cabeza. Por favor. Y el disparo salió para cualquier lado. Su mayordomo, Tassard, lo encontró sonriente en su habitación gritando: «Soy invulnerable, soy inmortal». Entonces, ya envalentonado, lo hizo otra vez, se tiró otro tiro. Y el disparo no le hizo nada. Después agarró un abrecartas, un cuchillo muy afilado, se lo enterró en la garganta, casi se muere, pero no se murió. Ya no escribía y vivía, digamos, obsesionado por su propia inmortalidad. Se estaba volviendo loco. Sí. Un día pidió papel, el mayordomo se alegró, dijo: «¿Va a escribir, señor?». «No», dijo, «escribirás tú». Y le dictó una carta dirigida al Papa León XIII para sugerirle la construcción de tumbas para inmortales, que debían ser lujosas, tener chorros de agua caliente y fría para mantener limpios los cuerpos por toda la eternidad. Quiere decir que de algún modo se morían los inmortales. Claro, es raro eso. Vaya a saber. Una mañana de 1893 se tomó su habitual café con leche y escribió algo con la lengua en la pared. ¿Con la lengua? Lamentablemente no pudimos entender. Y no. Una vez puesto el punto final de aquella frase, pidió que le llevaran su camisa de fuerza. Lo pidió con naturalidad, como quien pide una cerveza, ¿no? Y murió poco después, en julio de 1893. Por favor, tráigame la camisa de fuerza. Bueno. Igual de misterioso es el caso de Salinger, de Jerome Salinger, ¿no? Jerome Davis Salinger, que por alguna razón siempre es nombrado con iniciales, que murió hace relativamente poco, en 2010, ¿no? Que es el del Guardián del Centeno, Sí, señor. también llamado El Cazador Oculto. Y ese libro
lo publicó en 1951 y en 1953 publicó una colección de relatos, 9 cuentos. Me acuerdo que la edición que se vendía aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en la tapa, ¿no? Sí. Salinger se convirtió en el ídolo de aquellas generaciones, pero después de haber obtenido una notoriedad enorme, se hizo prácticamente un ermitaño y se apartó del mundo protegiendo al máximo su privacidad. Se mudó de New York a Cornish. Intentó por todos los medios escapar de la exposición al público, suplicaba por el derecho a la penumbra y, sin embargo, se vio obligado a luchar continuamente contra toda la atención no deseada que recibía, ¿no? Como figura de culto que era. Claro. Cuando supo de la intención de un escritor británico, Ian Hamilton, de publicar una biografía que incluía cartas que Salinger había escrito a sus amigos y a otros escritores, Salinger interpuso una demanda para detener la publicación de aquel libro. El libro apareció, pero en realidad las cartas no están contadas, pero no apareció Claro. una copia de las cartas, Claro. sino una versión relatada. Bueno, en esta carta Salinger me dice que ojalá que esté bien de salud y todo eso. Sí. Bueno. El juez determinó que aunque es posible que una persona sea propietaria de una carta físicamente, lo que está escrito pertenece al autor. Salinger vivió mucho, cuando se murió tenía 91 años. Y todavía hoy se especula y hasta se espera que alguien encuentre una obra secreta póstuma. Lo único que salió a la luz hasta ahora es una serie de postales que escribió un amigo en Inglaterra. O sea, el último caso es el de Juan Rulfo, extraordinario escritor. Contó que cuando escribió Pedro Páramo, una de sus 2 obras, en 1954, se había comprado un cuaderno y allí tomaba apuntes y dice que él no sabe de dónde le salían las intuiciones y le parecía que alguien se las dictaba. Y después del éxito de aquella novela, Rulfo no escribió durante 30 años. Él trabajaba como copista en una oficina tenebrosa de Ciudad de México. Se escondía para no ser despedido. El pánico a perder su trabajo convivía con el temor a la gente que se le acercaba para decirle que tenía que publicar más. Cuando le preguntaban por qué ya no escribía, Rulfo contestaba, dice que se me ha muerto el tío Celerino, que era el que me contaba estas historias. Y este tío no era ningún invento, era un tío que él tenía bastante borracho, ¿no? Rulfo lo acompañaba muchas veces y escuchaba historias que este Celerino les contaba sobre su vida, y la mayoría eran inventadas. Y los cuentos del Llano en Llamas estuvieron a punto de titularse Los cuentos del tío Celerino. Mire. Otros datos. Podríamos mencionar el caso contrario, el caso de Simenon, Georges Simenon, el escritor francés de novelas policiales. Desde 1919 a 1980 publicó 190 novelas con diferentes seudónimos. En realidad, la mayoría con su nombre, pero también 25 obras autobiográficas, además de las novelas, digo, y 1000 cuentos.
Qué bestia. Solo en el año 1929 escribió 41 novelas. Dice que empezaba por la mañana muy temprano, a eso de las 6, y terminaba al cerrar la tarde. Más o menos escribía 80 páginas en cada día. En ocasiones llegaba a escribir 8 cuentos en un solo día. Cuando empecé, dice, tardaba 12 días en escribir una novela. Y entonces me empecé a esforzar en condensar más, en Sí. eliminar de mi estilo toda clase de fiorituras. Yo haría lo contrario. Claro, Cualquiera haría lo contrario. O tendría así novelas que son pura descripción. Claro, claro. Pura Eso floritura. genera más volumen de Donde escritura. no sucede nunca nada, ¿no? Claro, claro, claro. Tendrían más volumen. Pero poco a poco mejoró su marca, pasó a 11 días, después a 9, y finalmente su récord fue una novela en 7 días. Varias veces. Sí, una máquina de escribir, una Sí, máquina. sí, sí. Y aparte de eso, Simenon afirma haber mantenido relaciones con 10.000 mujeres a lo largo de toda su vida. Son un poco demasiadas, me parece, ¿no? Entre 10.000 una mujeres novela son y otra, entre una por día raro. durante 30 años, no está mal. No está mal. Sufría poderosamente sabiendo que había millones de mujeres en el mundo que jamás conocería. Pero Yo qué no- ambicioso, No- por favor. No conocía este dato, ¿no? Bueno, linda charla esta de los que renunciaron a escribir sin que se sepa por qué. Y vamos a escuchar un tango que tiene relación con el deseo de convertir las cartas de Salinger en obras publicadas. ¿Ah, sí? Claro, bueno, como le acabo de contar, que Claro. un tipo quería publicar las cartas Sí, que sí. le mandaba a sus amigos y Pero escritores, hay un- y el hay- propio Salinger se opuso, Pero hay un pidiendo- tango. solicitó el amparo de un juez. Así que no le permitieron publicarla. El tango Qué raro. este fue compuesto probablemente, a mí me parece que sí, pensando en Salinger y en sus Bueno. cartas. Se llama Aquellas cartas Sí. y lo canta Carlos Gardel.